Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este tema. Nuevamente pues vamos a iniciar este tema que hemos titulado La casa que habitas. Este tema precisamente nos trae a colación precisamente esto. El templo que tenemos, la vida que tenemos es prestada, no es de nosotros. Un día vamos a tener que devolverla, ¿verdad? Hoy con lo de la pandemia pues es un tema a discutir porque mucha gente está pensando que con la pandemia no tiene que salir de casa, obviamente por indicaciones del sector salud, ¿verdad? Pero vamos más allá, más allá acerca de lo que estamos viviendo en realidad. Yo te invito en este momento, vamos a orar para que Dios nos pueda hablar en esta tarde y podamos entender el tema que tiene en esta tarde para nosotros. Vamos a orar, te invito donde tú te encuentras, haz una oración sencilla conmigo, inclina nada más tu rostro por respeto a Dios y vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que en esta hora, Señor, tú nos des de tu palabra, que nos des revelación y que abras nuestro entendimiento para que podamos entender lo que tú quieres hablarnos en esta hora, Padre. Te damos a ti gracias y sabemos, Espíritu Santo de Dios, que tú, Señor, vas a traer ese rema que requiere nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual, Señor, y que tú nos vas a hablar y nos vas a ministrar. En esta hora te damos a ti gracias, te damos el control de todo lo que aquí hablemos, Espíritu Santo, y sé tú quien tome nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar este tema que he titulado La casa que habitas. En verdad, yo no sé, en algunos hogares me ha tocado ver que hace años, algunos años, nos tocó rentábamos alguna vivienda, ¿verdad? ¿Y qué pasa con una vivienda que no es tuya? Normalmente, ¿cómo la tratas? ¿Verdad? Si te la están prestando, puede ser tus suegros o algún familiar, pues tú tratas de tener cuidado de él, tratas de tener cuidado de esa vivienda en la que tú estás habitando. ¿Por qué? Porque es prestada y entonces en algún momento si sufre algún deterioro, te van a cobrar la reparación o simplemente te vas a sentir incómodo con el tipo de vivienda como la tienes. Y si estás rentando una vivienda, pues de igual manera, porque no es tuyo ese inmueble y obviamente aunque estás pagando un costo por habitarla, aún así tú sabes que no es tuyo esa vivienda y tú tienes que mantenerlo en óptimas condiciones, ¿verdad? ¿Y por qué estamos tomando este tema? Porque vamos a hablar acerca de algo importante. Fíjense nada más, el tema por eso se titula La casa que habitas. ¿Cómo mantienes tu casa? ¿Verdad? En algún momento yo escuché a un siervo de Dios que me decía, estaba compartiendo el mensaje y decía, era un domingo, eran más o menos las 12 del día cuando estaba comenzando el servicio y hizo una pregunta a la iglesia. Le dijo, si yo fuera en este momento a tu casa, ¿cómo hallaría tu vivienda? ¿Me permitirías entrar a cualquier área de tu casa? ¿O solamente me permitirías entrar ahí al inicio de tu casa, donde tú me recibes, en la sala o el comedor, donde tú entras? Y fue una pregunta que realmente sí nos hace recapacitar, porque realmente cómo está nuestra vida. Nuestra vivienda es parte de nuestra vida. Nosotros somos el reflejo de cómo vivimos. Entonces, fíjense nada más. Vamos a entrar de lleno a lo que es la palabra. Fíjense nada más, yo los invito a que puedan escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver Marcos capítulo 11, versículo del 12 al 17. Se los voy a leer rápido porque no nos vamos a tardar. Va a ser un tema muy rápido para que podamos entenderlo. Fíjense nada más, dice así Marcos, Evangelio según San Marcos capítulo 11, versículo del 12 al 17. Dice así, van a encontrar un encabezado que dice purificación del templo. Y fíjense lo que dice aquí, versículo 12 al 17, dice, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la han hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas
viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que están diciendo? Y Jesús le dijo, sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Fíjense nada más lo que pasa. Primero que nada, Jesús entra al templo de Dios, ¿verdad? Y llega y encuentra algo que no tenía que haber en ese lugar, que era una casa de oración, ¿verdad? Dice, el templo de Dios sería casa de oración. ¿Qué encuentra ahí? A la gente haciendo comercio, ¿verdad? Estaba haciendo negocio la gente en un lugar donde no debería. Sí, para eso hay mercados, habían lugares específicos para comercializar. Sin embargo, el templo de Dios lo estaban usando ya solamente para hacer la vendimia, para hacer negocio. Y eso es algo que indignó el corazón de Jesús y lo entristeció a tal grado que se llegó a airar, se enojó, ¿verdad? Yo te pregunto, si tú tienes un invitado en tu casa y ese invitado llega a lo mejor comiendo un plátano y la cáscara la arroja ahí al piso, ¿tú te molestarías? ¿Le harías la llamada de atención? Oye, deposita en el bote que corresponde la basura. ¿O pasaría desapercibido? Pues fíjate, así es lo mismo que pasa. Aquí Jesús estaba tomando un tiempo diciéndoles, la casa de mi Padre, casa de oración es. Sin embargo, viendo a todos los que estaban vendiendo y comprando, ¿verdad? Se enojó. Pero ahí vamos más allá. Fíjense lo que dice el versículo 13. Les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Ahora, yo te pregunto, ¿tú sabes que la vida que tú tienes es el templo de Dios? Bueno, ahorita lo vamos a ir descifrando. Ahorita te voy a enseñar dónde dice. Vamos a ver, dice versículo 14. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos y los sanó. Fíjense, pongan atención por favor. Versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Vamos a descifrar, fíjense nada más. Cuando Jesús llega y comienza a hacer ahí, ¿verdad? A sacar a la gente que estaba comercializando ahí dentro del templo, primero que nada está aconteciendo algo en el ambiente espiritual. No solamente se estaba refiriendo a comercializar monetariamente o físicamente, sino él estaba hablando de que su casa, la casa de Dios, sería casa de oración. Ahora, el templo que tú tienes, la casa que tú tienes, la casa de Dios que tú estás habitando en este momento, no es la de las cuatro paredes. Ese es el templo que habita ahorita, esa es la habitación que tú tienes físicamente. Pero realmente la habitación que tú estás habitando y es el templo de Dios, es la vida que tú estás viviendo. Te voy a decir esto, fíjate nada más, vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Fíjense nada más lo que dice aquí. Versículo 19 y 20 de 1 Corintios 6. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienes de Dios y el cual no es tuyo? Porque ha sido comprado por precio. Glorifica pues a Dios en tu cuerpo, ¿verdad? Y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Ahora fíjate, Dios está diciendo esto. No ignores que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, ¿verdad? El cual tienes de Dios y que no es tuyo. Fíjate, lo que estamos haciendo en muchas ocasiones, ¿verdad? A veces pensamos que el templo de Dios es el lugar solamente de las cuatro paredes donde nos congregamos, donde escuchamos la palabra de Dios, donde estudiamos. No. El principal templo de Dios es este que estamos trayendo con nosotros todos los días, ¿verdad? El templo de Dios es tu propia vida y no te pertenece a ti.
es de Dios. Y yo no lo digo, lo dice aquí la Biblia, 1 Corintios 6, 19, ¿verdad? ¿O acaso ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Verdad? Dice, y el cual está en ti, el cual tienes de Dios y el cual no es tuyo. Entonces, fíjate, si una vivienda que estamos rentando normalmente para habitar físicamente, somos capaces de cuidarla, de mantenerla bien pintadita, de asearla, de quitar todas las telarañas, el polvo y demás cosas, ¿qué crees que Dios nos está recomendando para nuestra propia vida? No se está refiriendo al templo hecho por mano de hombres, sino al templo que Dios ha construido, que es la vida del ser humano. Así como nosotros tenemos cuidado de nuestra vivienda, de mantenerla bien cuidada, limpia, ¿verdad? Quitando polvo, telarañas, poniéndole un color de pintura bonito, barriendo, trapeando, lavando el piso y demás cosas. Bueno, de igual manera nosotros tenemos que hacer en nuestra propia vida. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos limpiar este cuerpo? Pues es a través de la palabra de Dios, porque es el agua de vida, ¿verdad? Y es la que hace que haya una limpieza. Dios viene y nos limpia con su Espíritu Santo, y a través de la palabra es como podemos empezar a ser limpiados. Entonces nosotros necesitamos entender esto. Ahora fíjense qué pasaba ahí mismo también. Ahí decía, versículo 13 de Marcos 11, la primera cita que estábamos leyendo, dice: escrito está: mi casa, casa de oraciones será llamada, mas ustedes han hecho cueva de ladrones. Fíjense nada más. Dios nos habla, a veces nos dice que somos ladrones, que le hemos robado a Dios. Bueno, le robamos su tiempo, el tiempo que no es de nosotros. Le robamos también los recursos que Él nos da. Podemos hacer el bien a alguien y no lo hacemos. Podemos darle un bien económico o material a alguien y no lo hacemos. Tenemos que pasar tiempo con Dios y no lo hacemos, ¿verdad? A través de oración. Eso sí, somos muy religiosos, ¿verdad? A veces le decimos a Dios, dame porque necesito, y tu palabra dice que el que pide recibe. Pero también Dios nos dice que nosotros debemos de buscarlo en todo tiempo, no solo cuando hay necesidad. Hoy en día, en la pandemia, mucha gente tiene de necesidad, pero muy pocas personas realmente buscan a Dios fuera de su necesidad. Lo buscan porque necesitan alimento, medicamentos, ¿no? o la sanidad en sí, pero no lo buscan por ser quien es, sino lo buscan por una necesidad. Y a Dios le agrada que nosotros le busquemos más allá de buscarle por necesidad, le gusta que lo busquemos de corazón. Ahora fíjense nada más lo que tenemos que ver. Mateo capítulo 5, versículo 29. Fíjense nada más lo que dice aquí. ¿En qué nos damos cuenta que nosotros también robamos o somos ladrones? Fíjense nada más. Vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 29. Dice así: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Fíjense nada más, cuando nosotros estamos robándole a Dios el tiempo, cuando estamos haciendo o viendo cosas que no le convienen a nuestro cuerpo, ¿verdad? Estamos entonces robándole lo que Dios realmente quiere. Nosotros aquí debemos entender esto. No está hablando que literalmente te arranques un ojo y lo saques, lo avientes por allá. No está refiriéndose literal. Estás diciendo simplemente, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, está diciendo cualquiera de las cosas que está en tu vida, en este cuerpo que es de Dios, tienes que aprender a echarlo, tienes que sacarlo de tu vida. ¿Para qué? Dice, por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de caer, sácalo de ti, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender esto? ¿Cuánto tiempo, en ocasiones, y yo me incluyo, obviamente,
¿Cuántas veces estamos pasando más tiempo viendo series, televisión, noticias o algún otro tipo de cosa, ¿verdad? Antes que buscar a Dios, antes que estar viendo cosas. Y no me refiero a que no tengamos oportunidad o libertad de leer, de ver series, películas, claro que sí, y lo vemos como familia, pero no debemos de anteponer todo lo demás, que son series, películas, comedias, noticias, etcétera, a lo que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces está queriendo hablarnos, está queriendo hacer una limpieza en este corazón, en este cuerpo, y no le permitimos. Él quiere venir y ponerle una nueva pintura a esta vivienda que está aquí, este templo que está aquí adentro, y nosotros a veces no le permitimos. Quiere venir y lavar todo aquel cochambre que está dentro del cuerpo, ¿verdad? Y me refiero al cochambre espiritual, no al cochambre que normalmente se hace en la cocina, ¿verdad? Sino al cochambre interior en el ser humano. Y muchas veces, fíjense, lo triste es que a veces no le permitimos a Dios que venga y haga esa reparación o haga esa limpieza. Y entonces, fíjense, ustedes que son mujeres o que a lo mejor pueden ser varones y de repente les toca hacer limpieza en la cocina, ¿cómo encuentran una estufa que ya lleva mucho tiempo después de haberse usado? Entre la grasa y demás cosas, ¿cómo queda una estufa? A eso se le llama cochambre, al menos mi esposa es lo que me ha enseñado, que el cochambre es eso que está bien pegado dentro de la estufa, ¿verdad? Aunque a veces sean muy pequeñas impurezas, pero que ya están bien arraigadas ahí, ese es el cochambre y necesitamos un líquido especial para arrancar ese cochambre, ¿verdad? Se llama quitacochambre, me parece. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hace esa sustancia? Es un ácido que bota rápidamente toda esa suciedad. Nosotros como seres humanos necesitamos un líquido que también haga esa función de arrancar todo lo que está ahí contaminando, de todo lo que está ensuciando este cuerpo, este templo que es de Dios, el templo del Espíritu Santo. Y es ese líquido, esa agua de vida, que es la palabra de Dios. Y Dios mismo viene a hacer una limpieza en nuestro cuerpo. A veces lo triste es que nosotros no podemos alcanzar a verlo, ¿verdad? Pero por eso está diciendo ahí, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué quiere decir? Todo aquello que te está robando el tiempo de Dios. Si son a lo mejor amistades, si son, no sé, cualquier otra cosa como medios de comunicación, ¿no? Puede ser el internet, puede ser la tele, puede ser la radio, mil cosas. Dice, primero, apártalo de ti antes de que puedas ser echado en el infierno todo tu cuerpo. Tienes que arrancar aquello que no le agrada a Dios de ti. Si tienes una mente perversa, si tienes maneras de pensar que no le agradan a Dios, tienes que aprender a quitarlas. Y ese cochambre solamente lo va a quitar Dios, ¿verdad? Ahora fíjense nada más lo que nos sigue diciendo. Santiago capítulo 3 versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjense nada más. Primero que nada, hablábamos del ojo. Vamos a hablar ahora de la lengua. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Sí? Y fíjense nada más lo que estábamos viendo. El fuego se puede originar por un cerillito. Un cerillo en el pasto seco, ¿saben qué produce? Produce una catástrofe. Los incendios forestales gigantescos son arrasados porque empieza por una pequeña llama. Y aquí la palabra de Dios nos dice que nuestra lengua es ese pequeño cerillito, ese pequeño fuego, ¿verdad? Pero que genera un mundo de maldad, ¿verdad? Y aunque está dentro de nuestra parte, solamente nuestra boca, dice que puede inflamar la rueda de la creación, ¿verdad? Dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Entonces, fíjense nada más, debemos de tener cuidado. Nuestra lengua debemos de aprender a ser prudentes, ¿verdad? A detenernos cuando nosotros estamos viendo que no debemos de hablar ciertas cosas, tenemos que frenarnos.
Y es donde normalmente a veces nos cuesta trabajo, pero no entendemos a veces que este cuerpo que no es nuestro, lo usamos como queremos, ¿verdad? Yo en mi antigua vida era el rey del albur, el rey de la grosería, y hablaba como quería, ¿verdad? Y quienes me conocieron en la vida pasada antes de conocer a Cristo sabrán que es real. De 10 palabras que decía, 10 eran grosería, pero obviamente allí hay un dicho por ahí que dice, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Ahora, ¿qué hablas? ¿Tú qué eres qué es lo que estás hablando todo el tiempo? Eso es lo que tú estás alimentándote, eso es lo que tú estás aquí atesorando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ver que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? A dominar nuestra lengua. Es un miembro pequeñito, pero no se puede manejar por sí mismo. La palabra de Dios nos enseña que no puede salir de una misma fuente agua salada y agua dulce. O es salada o es dulce, pero no puede salir una agridulce. Entonces nosotros necesitamos tener cuidado de eso, de ese pequeño miembro, pero que produce grandes daños, ¿verdad? Ahora fíjense nada más esto. Un punto bien importante. Vamos a ver Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice así. Primera de Juan, primera carta de Juan, del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Fíjense otra de las cosas que Dios quiere limpiarnos. Primero que nada, esa manera ficticia de decir te amo y no haciéndolo, ¿verdad? A veces decimos amamos a alguien, pero realmente podemos aborrecerlo. Amar, pues no es solamente palabras, amar se lleva a través de acciones y esas acciones tienen un peso. Entonces por eso a veces tenemos que medir lo que hay en nuestra vida. Dice aquí, si alguno dice yo amo a Dios, ¿tú has escuchado a alguien que dice que ama a Dios? Bueno, primer síntoma que debe tener es que tiene que amar también a su hermano. ¿Y quién es su hermano? No solamente su hermano carnal, a su prójimo. A eso se está refiriendo. ¿Cómo? ¿Aquel que habla mal de nosotros? Sí, a ese se está refiriendo. ¿Al que te aborrece? Sí, a ese se está refiriendo. ¿Aquel que te está deseando el mal? Sí, a eso se refiere. Debes de amar a tu hermano. Todo aquel que es creado por Dios, todo aquel que tiene la vida, que es un ser humano, él es tu hermano. Si tú le dices a Dios, yo te amo, pero aborreces a aquel al que Dios ha creado, entonces no estás amando a Dios. Porque el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y una manera de amarlo es procurarle el bien, cuando está en tu posibilidad. Cuando no está en tu posibilidad, pues tienes que orar por él. Pero siempre tenemos que estar buscando la manera de ayudar a alguien, ¿verdad? Ahora fíjense nada más, vamos a cerrar con esta cita. Bueno, van a haber dos citas. La que le estaba comentando hace un ratito es fíjense nada más. Capítulo 12 de Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 35. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. Ahora, en una casa, fíjense, en una casa siempre debe de haber un tesoro, ¿cierto? O siempre debe tener un ahorro uno para cuando llegue un momento de calamidad, cuando haya una desgracia, cuando hayan desafortunos. O sea, ahí nosotros debemos de tener siempre un bien. Dicen por ahí que los bienes son para remediar los males, ¿verdad? Y aquí nos dice que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas. Cuando tú tienes una fiesta o que vas a tener una reunión en casa, así es como le haces, sacas los mejores manteles, los mejores tapetes, la mejor alfombra o tapete si es que tienes, ¿verdad? Sacas la mejor pintura para tu casa, ¿verdad?
Y acabamos de pasar la temporada navideña. Ahí es donde todos sacamos manteles navideños, cortinas navideñas y demás, ¿verdad? Porque queremos ir ad hoc con la temporada que estamos viviendo. Bueno, de igual manera pasa en las situaciones. El hombre bueno, del buen corazón, ¿verdad? Del buen tesoro de su corazón, saca las buenas cosas. Quiere decir, llegan momentos malos y él no va a estar renegando, no va a estar maldiciendo, sino sabe que en ese momento malo debe sacar las buenas cosas, porque Dios tiene el control de todo. Entonces nosotros debemos de aprender esto. Ahora, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El hombre malo, así aunque le vaya bien, siempre está renegando, siempre está maldiciendo, siempre está de mal carácter, de mal humor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese corazón solamente lo cambia Dios. Y hemos entendido precisamente que lo que estamos habitando no es de nosotros, es el templo de Dios. Este cuerpo es el templo de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Fíjense, vamos a ver ahora sí, Mateo capítulo 12, versículo 34, dice aquí, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjense nada más, Mateo 12:34. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Has escuchado a alguien platicar contigo y que de repente hable y hable, pero puras cosas que no son ni siquiera provechosas? O cosas que no te ayudan a crecer en nada, cosas vanas. Pues precisamente es eso. El hombre malo saca siempre lo malo. Siempre se está quejando del gobierno, de la economía, de los gobernantes, de las autoridades, de todo el mundo. Siempre estamos en desacuerdo, pero no entendemos que a veces el cambio comienza por nosotros y nosotros estamos criticando, ay, es que la corrupción, y nosotros a veces mismos somos las que lo estamos fomentando la corrupción, ¿verdad? Ahí nos pasamos un tope, un alto. Si traigo auto, me paso un alto y ya me alcanza la patrulla, pues le doy para el refresquito. Bueno, nosotros mismos estamos provocando la corrupción. Entonces, nosotros debemos de entender esto. El cambio empieza por nosotros. Y en la casa, en una vivienda, donde Dios está al mando de esa casa, hay un orden. Hay un orden. Y es triste que a veces no querramos nosotros el orden que Dios establece en nuestra vida. Tenemos que aprender a dominar lo que hablamos, tenemos que aprender a dominar lo que vemos, lo que escuchamos, ¿verdad? Nada más tomé esos puntos, pero quiero que entiendan que contamina todo nuestro cuerpo, lo que hagamos, así como tu casa. Si tú prendes, no sé, hay inciensos de aroma muy gratos, ¿verdad? Lo pones, se respira algo muy hermoso dentro de tu casa. O pones un aerosol y tiene un aroma muy grata, muy rico tu casa. Así pasa lo mismo en nuestra vida. Cuando ponemos incienso, dice la palabra de Dios, que una oración en la vida de una persona con pecado, esa oración sube como un incienso, pero horrible delante de la presencia de Dios. Pero ese incienso, en una oración que sube delante de Dios con un corazón conforme al concepto de Dios, un corazón limpio, puro y grato delante de Dios, sube como un aroma grato ante Él y recibe ese aroma, esa oración la toma. Entonces, fíjense la importancia de tener una vida limpia, una casa en la cual estamos habitando que no es de nosotros, esa casa es de Dios, ¿verdad? Esa es la importancia que debemos de tener. Ahora, quiero decirte esto, quiero dejarte con dos preguntas para que podamos nosotros concluir y podamos meditar. Fíjense, la primer pregunta tendría que ver con esto, ¿verdad? Si nosotros sabemos que la vida que tenemos no es de nosotros, sino es prestada, ¿verdad? Y un día la vamos a devolver, la pregunta sería ¿cómo vamos a entregar el templo de Dios?
aquel día que vayamos delante de Dios a entregarlo. ¿Por qué? Porque escrito está que en un día que el hombre muera una sola vez y de ahí el juicio, ¿verdad? Ese día vamos a morir físicamente, vamos a entregar el templo que ahorita estamos usando, que es este cuerpo, pues el templo de Dios. ¿Cómo lo vamos a entregar? Sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿habrá algún desperfecto en este templo? Y con eso quiero dejarte. Quiero que tú puedas hacer análisis sobre lo que tú estás viviendo en este tiempo. Si hay cosas que tú tienes que cambiar en tu manera de pensar, de hablar, de ver, de ser, pues tienes que empezar a pedirle a Dios que te ayude a hacer el cambio. El hombre por sí mismo no puede cambiar nada. El ser humano necesitamos que Dios venga y nos ayude. La palabra nos enseña, dice, sin mí nada podéis hacer. Jesús nos habla y nos dice, sin Él nada podremos hacer. Todo lo que podamos o querramos hacer sin la ayuda de Dios no va a prosperar. Vas a querer cambiar, pero no vas a poder hacerlo. Vas a querer dejar ciertos hábitos y no vas a poder hacerlo. Por eso tanta gente que dice, oye, yo tengo esta adicción y no puedo vencerla. Pues sí puedes, si tú te pones en las manos de Dios. Si permites que el que te está prestando este templo, esta casa, Él la pueda administrar, tu vida puede cambiar. Pero si tú mismo no le permites al que haga el cambio que tiene que hacer, no va a pasar nada. Y siempre vas a decir, es que yo sí quiero cambiar. Pues no vas a poder. El querer no es hacerlo. Tú necesitas depender de Dios en todo tiempo, no solamente en una ocasión especial, no solo cuando estás pasando un momento difícil. Necesitas de Dios en todo tiempo. Y entonces el Señor te puede decir, ven, estás cuidando bien de mi casa, estás cuidando bien de este templo que te he prestado, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Yo les dejo con esto. ¿Cuántas veces vemos gente por allá afuera fumando? Cuando hay anuncios, ¿verdad? En las tiendas o en la televisión donde dice, fumar te causa tal daño, ¿no? Te puede causar cáncer, te puede causar la muerte, no sé qué tanto diga. Y la gente, vean, siguen fumando. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿Del que presta la casa o del que hace mal uso de esa vivienda? Yo los invito, vamos a orar en este momento. Si tú crees que el templo o la vivienda que estás usando en este momento que es de Dios, no le has dado el cuidado que merece o el que debe de tener, yo te invito a que tú le pidas en este momento, ayúdame a hacer los cambios que tenga que hacer. Vamos a orar, yo te invito, cierra un momento tus ojos, ahí inclina tu rostro por respeto a Dios y vamos a orar en esta tarde. Repite conmigo en este tiempo. Si tú nunca habías escuchado la palabra de Dios, yo te invito a que tú puedas repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento te doy gracias porque he escuchado tu palabra. Entiendo que esta vida que yo tengo no me pertenece, sino es tuya. Te pido, Señor, que me perdones por haberla maltratado tanto tiempo. Te pido que limpies mi vida para que pueda ser grato delante de ti. Señor Jesús, te recibo como mi Señor, como mi Salvador en mi corazón. Te pido que perdones mis pecados, que me limpies de todo mal, y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, Señor. Gracias, porque sé que hoy he entendido, Señor, que tú habitas en esta casa, que es mi cuerpo, y que tú, Señor, tomas el control de esta vida. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero invitarte a que si tú ya conoces de Jesucristo,
pero habías vivido conforme a lo que tú creías que era correcto, si tú vivías conforme a lo que tus deseos querían y no conforme a lo que Dios dice que tenemos que vivir, pues es momento que le puedas pedir perdón a Dios. Y vamos a hacer una oración para ti que ya conoces a Jesucristo. Hay cosas que tienes que poner a cuentas. Dice la palabra de Dios, pongámonos a cuentas, ¿verdad? Si tu pecado fuere como el rojo carmesí, vendrá a ser como la blanca lana. Nosotros tenemos que ser limpios. Nuestra casa tiene que estar en orden, tiene que estar limpia, porque esta casa le pertenece a Dios. ¿Y cómo podemos a veces pedirle a Dios que haya un orden en nuestra familia si empieza el desorden por nosotros mismos? Tenemos que aprender a pedirle a Dios en este momento. Vamos a pedirle a Dios que nos limpie, que nos purifique. Yo te invito, vamos a orar. Cierra un momento tus ojos, por favor. Señor Jesús, en esta hora te pedimos perdón porque sin pensarlo en muchas ocasiones hemos, Señor, lastimado este templo que es tu casa, es la habitación del Espíritu Santo, Señor. Te pedimos perdón por haber dañado esta casa tuya durante mucho tiempo. Perdónanos, límpianos y ayúdanos, Señor, a ser restaurados para que pueda ser esta vivienda, Señor, esta casa tuya, este templo, Señor, tú lo encuentres en óptimas condiciones cuando tú nos llames. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú comiences a hacer la obra que tengas que hacer en nosotros. Y Padre, en este momento declaramos que, Señor, tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Señor, que tú vienes y haces una transformación en este templo, Señor. Perdónanos si habíamos sido como esos ladrones, Señor, que nos enseña la palabra, que dice que tu templo es casa de oración, no es una cueva de ladrones. Perdónanos si este templo se había, Señor, corrompido, si habíamos hecho ya un negocio con este cuerpo que no nos pertenece, Señor. En este momento te damos a ti gracias porque creemos, Señor, que tú estás haciendo una limpieza total en nuestra vida, en tu templo, Señor, y que vas a poner, Señor, una nueva vestidura en esta casa tuya, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues yo quiero invitarles, estemos pendientes a lo que Dios nos hable, ¿verdad? Y ahora que es el tiempo de la pandemia, pues no es solo para que veamos series, películas y demás cosas, sino es un tiempo para que estemos orando, para que estemos clamando a Dios. Hay mucha gente que está necesitando, tiene problemas, están pasando por situaciones difíciles físicamente. Muchas personas han perdido su trabajo, no tienen qué comer. Tenemos que clamar a Dios para que puedan ellos recibir la bendición del alimento. Tenemos que pedirle a Dios por toda esa gente que están contagiándose, médicos, enfermeras, y que afortunadamente ya llegó la vacuna para el primer grupo de médicos y de enfermeras, pero falta mucha gente y la población en general, ¿verdad? Así que tenemos que pedirle a Dios por todas esas necesidades. Entonces, guarden un poquito de ese tiempo para que estén buscando a Dios. No solamente cuando tengas problemas, sino busca a Dios cuando no los tengas. Busca a Dios cuando te vaya bien, no solo cuando te vaya mal. Así que te invito a que hagas un cambio de hábitos dentro de tu corazón, tu manera de pensar, de hablar, de escuchar, ¿verdad? De sentir. Así que, pues te dejo con esta reflexión y declaro en el nombre de Jesús, vamos a orar, que yo sé, Dios va a hacer algo grande en tu vida, porque Él nos ha dado esta palabra. Y créeme, primero que nada la palabra llega a mi vida. Comienza a hacer conmigo primero ese propósito, pero cuando nos lo manda a dar, es precisamente porque primero ya trató con nosotros. Así que vamos a orar para despedirnos de este tiempo y espero que Dios siga tratando en tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos has enseñado, Señor, a cuidar este templo, Señor, este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, Señor, a guardarnos de todo lo que pensemos, de lo que
vemos, de lo que escuchamos, de lo que hablamos, de lo que sentimos, de cómo nos manifestamos a nuestro prójimo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas haciendo la obra en nuestra vida y, Padre, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito para el que la enviaste. Bendigo en el nombre de Jesús, Señor, a todos quienes están viendo este video, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo los envuelva, los transforme, Señor, que los redarguya y que les enseñe, Señor, cómo tienen que vivir conforme a tus planes. Padre, te damos a ti gracias por habernos, Señor, arrancado de ese mundo en donde estábamos antes, donde a lo malo llamábamos bueno y a lo bueno le llamábamos malo. Pero hoy, Señor, te damos gracias porque nos ayudas a cuidar este templo. Señor, no es malo ejercitarnos, pero es malo, Señor, poder poner en primer lugar el ejercicio antes que nuestra vida espiritual. No es malo alimentarnos físicamente, sino es malo darle más prioridad a nuestro cuerpo físico antes que a nuestro cuerpo espiritual, Señor, y te damos a ti gracias porque sé que cuidas de nosotros. Toma nuestra vida y ayúdanos a hacer un cambio de hábitos, un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra atmósfera, Señor, que podamos rodearnos de personas que nos ayuden a ser mejores cada día, a superarnos, a buscar de ti, Señor, lo que a ti te agrada o te place. Y, Señor, en esta hora te damos a ti honra y gloria por lo que nos has hablado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendecimos tu nombre, papá, y te damos toda honra y gloria, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, pues Dios les bendiga. Estamos en contacto y esperemos que esta palabra haya sido de provecho para tu vida. Dios te bendiga y que tengas una excelente tarde. Bye.